y a orillas de las huertas, como mensajes póstumos del hombre, se alzan piras de humo y de silencio. Sobre la tarde quieta, con los cierzos parados al oeste, sube desde la tierra un vaho tranquilo que lo emborrona todo. Y es precisamente en esos días cuando más te enternezco, tierra mía, tierra de mil colores a la que un día dejaré que me abraces y me duermas sobre tu seno hondo, bajo el otoño dulce que te anida. Zaragoza fue mi escuela, el viento mueve la vela, vida a capela, dejando que la frase duela, que nunca muera. Quinto programa, no te rayes que son pilares. Tras un intento de grabación inexitoso en un espacio público, volvemos a los orígenes, volvemos a la sede oficial de grabación, ubicada en la zona en el distrito de Universidad, no Delicias, casi Delicias. Para hablar hoy de dos, tres temitas muy concretos. En primer lugar, en política nacional, tenemos a Guillermo Corral con nosotros, militante de Chunta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Para hablar un poco de esa Asamblea Nacional, luego profundizaremos, ¿no? Pero de qué puede suponer, de qué cosas se debaten en esta Asamblea en Chunta, y de ver pues un poco cómo puede salir todo, ¿no? En cosas que pasan, ¿de qué vas a hablar, Álvaro? ¿Algo nos vas a traer? Traigo lo que puede ser un nuevo país en este querido planeta. Bueno, pues nada. Nuestro sistema mundo crece y se expande. Puede que haya un nuevo miembro en la ONU. Bueno, a ver, faltan, también. Puede. Y eso que han oído riéndose de fondo, haciendo un sonidito. Es Talita. Hola, buenas, que he vuelto, ya estoy medio curada del asma y así... Tras un mes de ausencia, Talita ha vuelto. Complicado. Seguiremos turnándonos con Eduardo Venganzas. Esto no significa que se le vaya a expulsar a Eduardo Venganzas del programa, pero bueno, sí. Si no nos manda la foto para hacer los logos y nos sigue, sí que se va a hacer. Se seguirá turnando. Y en internacional, por petición de una persona muy concreta, de un compañero muy concreto, vamos a voy a explicar, ¿no? Con la colaboración de todas las aquí presentes, qué mierdas es el peronismo y cómo podemos entender el peronismo en Europa sin ser fetichistas y sin ser, pues estúpidos, ¿no? Como buena parte de la gente que intenta entender el peronismo. Así que vamos a ello. De grises canciones que se deja la piel en cada estrofa, desde la A de Aragón a la Z de Zaragoza. ZGZ, todos somos reyes, rima de alto standing. Crudo hip hop hardcore, no puedes copiar la esencia. Legendarios barrios, si me sigues te lo enseño. ZGZ, todos somos reyes, rima de alto standing. Crudo hip hop hardcore, no puedes copiar la esencia. Zaragoza ciudad. Especial dedicación para Misión Imposible, Foreign Nation, Rapadelic, AMF y Zaragoza Electro Breakers. Tres monos, Leo, Cloaca Company, grosso modo gran, huellas de barro. La J Nostra, gordo del funky XL, Momo y Pseudo, Danny Rowe, Eric Blackton, Dual Shock, Dinamo y toda esta gente que va viniendo desde aquí representando. Mi linda Zaragoza, la ciudad del viento, ciudad de leones, 100% sentimiento, ¡capum! Y toda esa gente que nos juntábamos en la radio del DJ Potas, en el centro cívico Delicias, en la plaza del Rollo, o en todos esos lados donde nos hemos criado, de parte de Fuck the Pose. Para hablar de política nacional hay que hablar inevitablemente de Chunta aragonesista. Si bien es cierto que electoralmente el aragonesismo lleva unos últimos años bastante flojo, ¿no? Es evidente. Y que estos malos resultados y esta tendencia política que está cogiendo el país últimamente parece que ha hecho que las distintas organizaciones aragonesistas hacia adentro quieran repensar su práctica y su estrategia política, ¿no? Y su línea, ¿no? De intervención en la sociedad aragonesa. Evidentemente, como digo, es importante hablar de Chunta y es importante, crucial, de hecho, yo creo, entender
qué se debate y por dónde puede salir la Asamblea Nacional que se va a celebrar el segundo fin de semana de febrero en Chunta Aragonesista, a la que intentaremos ir. Yo por exámenes está un poco complicado, pero prometo que intentaremos ir para intentar hacer un programa especial desde ahí, cubriendo y bueno, pues sacar contenido que yo creo que puede ser interesante para la militancia, por el rol que ha jugado históricamente Chunta. Entonces yo quiero que empecemos a conversar un poco con Guillermo, estructurado un poco esta parte del programa en 3 preguntas que creo que hay que responder sí o sí, que hay que tener claro dentro de la claridad, ¿no?, que se puede sacar del tema. Que la primera es que qué se discute en la Asamblea Nacional de Chunta, cuáles son las discusiones internas que hay en la militancia y que se van a plasmar en esta asamblea. Bueno, pues lo primero, agradeceros la invitación a No te rayes que son pilares, y también agradecer el tiempo que dedicáis a quien creo que ha sido un actor importante en la política aragonesa como ha sido Chunta, y que en mi opinión, al ser por supuesto militante, no podía ser de otra manera, creo que tiene que seguir jugando, ¿no? Entonces, por entrar al hilo de tu pregunta, bueno, pues simplemente para que quien nos escucha sepa un poco quién soy. Yo llevo militando en Chunta desde el 2011, aunque ya entré en contacto con el partido a través de sus juventudes, a través de Choventudes del año 2009. Ya he estado en 2 asambleas, quizá una primera me pilló muy joven y con poca experiencia, que fue en 2012, porque las asambleas tradicionalmente, las últimas, han sido en el mes de enero. Además siempre han pillado a la gente que estábamos estudiando, siempre nos han pillado mal, y esta... Lástima que te haya pasado a ti, pero sí. Esta es un poco después, se ha retrasado después de enero. También nos condicionaron las generales, porque sí que creo que esta se pretendía hacer antes, pero al final con todo el proceso de generales... Se tuvo que aplazar, claro. Ahora las fiestas y tal, pues se ha retrasado hasta principio de febrero. Entonces, bueno, por entrar al hilo ya de tu pregunta, pues eso, yo estuve en 2012, la que sí que participé más activamente fue 2016, y bueno, pues formalmente, primero voy a hablar de lo formal, y luego ya hablaré entraré más en detalle. Lo formal es que se debaten estatutos, que son las normas de funcionamiento de cualquier partido político. Sí que es verdad que en esta asamblea, precisamente por el punto de inflexión en el que estamos, quizá los debates en estatutos sean más políticos, porque a veces los debates en unos estatutos son más legalistas, más técnicos y pueden ser más aburridos. En este caso supongo que tiene más que ver con la práctica y con qué se va a hacer. Exacto. ¿No? Quizá sea en la ponencia política donde se defina el futuro de la organización, aunque sí que tengo que decir, para no engañar a nadie, que la ponencia política es un documento que primero su cumplimiento es muy relativo, porque es un documento político y por tanto es complicado evaluar cómo se está cumpliendo. Es un documento de buenas voluntades. De hecho, tengo que decir que la última ponencia política que se aprobó fue muy autocrítica y era bastante positiva, pero luego, como se ha plasmado estos 4 años, pues no lo ha sido tan positivo que lo que es el texto en sí. Yo recomiendo además que se lea porque no es muy larga y se puede leer. Pero es verdad que en el momento político que estamos, y eso es importante decirlo, un documento político con 4 años de vigencia es imposible, porque ahora en política cada día pasa una cosa. Claro, los tiempos son más dinámicos que hace 20 años. Las ponencias políticas de los partidos tradicionales yo creo que ahora se han quedado un poco obsoletas. Por eso decía que quizá los estatutos esta vez van a ser más políticos, porque en el punto de inflexión en el que estamos, fundamentalmente, si quieres una respuesta a la asamblea, a qué se discute en la asamblea, yo creo que la discusión fundamental es cómo se va a organizar Chunta, porque primero hay que mirarse hacia la interna, para ver qué hacer desde dentro para que el partido tenga más actividad, y luego hacia afuera, hacia dónde va a ir el partido, tanto en cómo relacionarnos en el futuro con otros actores para ser más determinantes en el aragonesismo, que ya me estoy adelantando, pero lo dejo ahí. Sí, no, pero es que es absolutamente crucial ese punto. Y es que, quiero decir que los estatutos tienen una influencia tanto hacia adentro como hacia afuera, porque en función de cómo tú te organices, vas a hacer más cosas en la interna, pero también vas a ser más atractivo para que nueva gente se pueda afiliar y puedas jugar un papel más determinante. Y para poder tejer con otros sectores y con otras organizaciones. Exacto, sí. Y al final, pues eso, los estatutos, quiero decir, son cruciales, porque todas las decisiones que se toman en el partido tienen, quiero decir, la seguridad jurídica y la garantía de que todo el mundo puede participar, no solo hacia en negativo, sino en positivo también, que los estatutos amparan a que cualquier posición y cualquier participación de cualquier militante se pueda dar. Claro. Y además,
Decir también que la organización actual de los estatutos viene del año 86, que fue una organización que, para todo el mundo lo sepa, fue muy asamblearia y muy aperturista para el tiempo en el que se hizo. Es decir, que yo creo que ahora lo que ocurre es que Chunta fue vanguardista cuando empezó, y esa vanguardia pues ahora se ha perdido, porque claro, no puede ser que tú tengas vigente algo que viene desde el año 86, que en ese momento era innovador, pero estamos ahora en 2019 y por tanto, sí. exacto, y por tanto pues yo creo tiempo, que eso se tiene que dar la vuelta, ¿no? Que ya toca. Y dentro de todo este, digamos, todas estas decisiones internas y todos estos movimientos internos, que además también tiene que ver con los cargos y con los nombres y las personas, ¿no? Para mí, quizá uno de los puntos más importantes y que más determinantes van a ser para el país en los próximos 4 años es cuál es el nuevo rol que puede ocupar Chunta en la sociedad aragonesa. Es decir, Chunta va a seguir siendo un partido que se mira hacia adentro y se presenta a las elecciones en solitario y, digamos, sea más o menos cerrado al resto de organizaciones. Va a intentar ser de nuevo un acaparador, ¿no? Un espacio donde quepan muchas sensibilidades dentro del país, muchas sensibilidades políticas y militantes dentro del país, como lo fue hace 30 años. O va a apostar más por, como creo que ciertos sectores dentro del partido así lo plantean, ser una pata política importante dentro de un movimiento que vaya más allá de la propia Chunta, ¿no? Y que desborde a la propia Chunta aragonesista, que evidentemente Chunta tenga un papel importante, incluso de conducción dentro de ese movimiento, pero que, bueno, que sea una parte más, que no sea únicamente Chunta, sino que se trate de refundar el movimiento popular aragonés, incorporando pues a, bueno, sectores amplísimos que vienen de muchos lados. Bueno, yo creo que es una reflexión muy interesante, y también digo que será complicado resolverla tan solo en la asamblea. Yo escuché vuestro programa, yo creo que es un debate que ya tuvisteis y que a mí me pareció interesante. Aquí ya sea, desde fuera nos hemos tomado la desvergüenza absoluta desde fuera de la organización opinar. Pero eso está bien, porque Claro, también cuando claro. yo lo admito, cuando estás dentro pierdes un poco esa perspectiva, ¿no? Y es un poco lo que comparto es la palabra ensimismamiento, ¿no? Que al final, cuando estás dentro, te estás continuamente lamiendo tus propias heridas, y yo creo que Chunta en los últimos años ha sido una organización, también por muchas circunstancias, no solo propias, sino también ajenas, que ha tendido a autoprotegerse, ¿no? Yo creo que ahora es el momento en el cual también decir que no hay un Podemos fuerte, hay un PSOE en Aragón que tiene unos discursos que, bueno, pues no voy a entrar a calificarlos porque en ocasiones... Y que desde luego yo creo que es evidente que, como apunte, que el PSOE aragonés, las elecciones que gane las gana Pedro Sánchez. Exacto. En Aragón no las gana Lambán, no las Claro. gana las líneas de... Exacto. Y que al PSOE hay muchos lados por el que se le puede correr perfectamente. Exacto, eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero bueno, yo creo que en la asamblea va a ser muy importante que Consejo Nacional salga y qué directrices tenga. Yo, por la experiencia política que tengo, creo que las personas son muy importantes, es decir, que parece una perogrullada lo que voy a decir, pero no es habitual. En política en general, quiero decir, tener buenas intenciones, ser buena persona, más allá de la experiencia de gestión que tengas, de las capacidades políticas que tengas, el ya ser buena persona, Sí. eso ya es una ventaja. Y saber, quiero decir, ser una persona dialogante, que yo creo que es un perfil que en Chunta sí que hemos tenido históricamente, pero que ahora pues los retos que le van a venir al Consejo Nacional que salga van a ser importantes en el sentido de lo que tú comentabas. Yo sí que soy de una generación que, porque yo, para que la gente se ubique, yo soy del 92, entonces yo cuando Chunta estaba arriba era un adolescente, lo vivía desde fuera totalmente, no participé en aquello, y cuando Chunta tuvo el problema que tuvo con sus juventudes y empezó también a tener una pérdida clara de electorado, de apoyo electoral, pues yo entré justo después, entonces yo eso no lo viví. Entonces, para la generación que está ahora, Todo eso es muy... todo eso es como muy... exacto, es como se diluye mucho. La Bordeta, por desgracia, nos dejó en 2010, entonces toda la gente que empezamos a votar entonces ya no teníamos ese referente. Claro. Entonces, al final la pregunta es, yo creo que sí que hay aragonesismo en la sociedad aragonesa, solo que el aragonesismo político, la expresión electoral de lo que en teoría es el aragonesismo, no sabe conectar. Sí, ese diagnóstico lo compartimos totalmente, ¿no? Que existe lo que aquí hemos venido a llamar un aragonesismo abstracto en la sociedad aragonesa, una identidad, un sentimiento de pertenencia muy fuerte del Hay país. algo ahí que mucha gente no sabe, Claro, pero que siente. que
que tampoco creo que ponga en cuestión la idea de España, ¿no? Como en términos generales, pero que evidentemente está. La única diferencia es que ahora mismo ese aragonesismo abstracto que hay en la sociedad aragonesa, no tiene una operancia política real porque no tiene una conducción política real. Exacto. Porque cuando ha tenido una conducción ética y sentimental como la Bordeta, ese aragonesismo, quiero decir, tenía resultados políticos, ¿no? Y por tanto transformaba la sociedad aragonesa y... O sea, yo no creo que la gente se sienta menos aragonesa hoy que hace 15 años. Más, si me apuras, creo que se siente más. Porque todas las crisis del neoliberalismo llevan a una suerte de identificación más territorial, ¿no? Eso pasa en todo el mundo, es prácticamente una ley, ¿no? Y evidentemente ha sucedido también en Aragón, que el aragonesismo como sentimiento yo creo que ha crecido, que es mayor que hace 5 años. Que ese cosmopolitismo que llegó a la sociedad aragonesa hace 15 años, hoy creo que es menos operante y que convence menos a la gente. Pero claro, es eso, que no hay conducción política y cómo, digamos, qué rol va a jugar Chunta para que ese aragonesismo que está ahí tenga resultados políticos y transforme la sociedad. Es que es un debate, yo creo, fundamental. Yo creo que hay unas generaciones ya que perciben las siglas de una forma, yo creo, un poco obsoleta ya, un poco... Los que las perciben. Eso es, a quienes les llegan, porque sí que es cierto que, bueno, a mí tengo que decirlo, que mi partido a través de unas primarias me dio la posibilidad de participar en unas elecciones municipales en mayo y que tengo mi círculo social de gente de mi edad, mis amistades, pues ahí sí que hubo gente que tengo que decir que me apoyó, pero porque estaba yo. Pero en unas elecciones en las que no hay nadie cercano que se presente, mi círculo no se plantea votar a Chunta Aragonesista. Incluso en las últimas generales, que las tenemos cercanas, el efecto de Más País no supuso nada. Cero. Es decir, la gente se fue a Podemos o incluso al PSOE. Yo estoy hablando mis amigos en general, mi círculo es un círculo progresista, pero no es un círculo especialmente ideologizado. Lo cual creo que puede tener una lectura mínimamente interesante. Creo, por rascar positivismo, ¿no? No sé si estoy siendo excesivamente optimista, pero que es esta idea de que un líder madrileño, como es Íñigo Errejón, no ha arrastrado absolutamente nada de voto en Aragón. No sé si eso se puede tener... No sé si puede tener una lectura positiva, ¿no? Pero... A ver, hay más factores, porque luego tienes el también... número 3, por ejemplo. Es un factor. Es un factor desequilibrante, ¿no? Sí. Yo creo que eso podría haber sido determinante. No, pero bueno, al final, volviendo un poco a la pregunta... hay ejemplos y de hecho, bueno, hemos tenido un café antes, ¿no? Para preparar un poco la entrevista, y es verdad que a mí mismo me ha extrañado que no lo hubiera comentado, porque es bastante habitual en mí tener como referencia el caso valenciano con Compromís, y tiene una razón de ser, y es que mi militancia en Joventut ha hecho que muchas veces tampoco, pero en 4 o 5 ocasiones pues he estado en asambleas suyas, tanto de asambleas nacionales como se pueden equiparar a las nuestras, o más bien jornadas de trabajo que hacen un fin de semana y demás, y me han podido contar un poco su caso, ¿no? Y su caso es bastante paradigmático, porque se trataba de un partido que tenía bastante implantación territorial, pero que en las grandes ciudades del país valenciano y en las Cortes no llegaba a superar ese corte, porque es verdad que allí es más exigente. Muy como Chunta. Claro, porque de hecho es que Chunta, gracias a la acción, por cierto, del gobierno de Aragón, en mi opinión, ha revertido la tendencia negativa que tenían las Cortes, pero hace 4 años estuvo en el 4 y pico, superó el 3, pero es que en Aragón en la barrera es el 3, pero la barrera de ellos es el 5. Claro. Entonces, el antiguo bloc, que sigue existiendo hoy en día, no superó ese 5% en el país valenciano. Pero existe como una tendencia, ¿no? Ahora no es una tendencia, es un partido. Partido dentro de Compromís. Porque de hecho, por explicarlo muy rápidamente, Compromís ahora mismo técnicamente es una coalición de partidos. Claro. ¿Vale? Entonces, el bloc sigue manteniendo su estructura y su militancia. Simplemente que Compromís es un espacio político en el cual hay gente que no quiere ser de ninguno de los partidos que forman parte, pero sí de ese proyecto político. Entonces está la figura de Gent de Compromís, que es gente que no es ni del Bloc, ni es del partido de Mónica Oltra, ni es de los Verdes. Simplemente entiende que Compromís le representa porque claro, es ese valencianismo progresista al que el Bloc no llegaba a contactar con él. Es un poco a lo que se debería aspirar. Algo que recoja a gente que no se siente... Claro, y un espacio en el cual las distintas tendencias, las distintas organizaciones puedan tener debates de hacia dónde tiene que ir el proyecto del movimiento popular, en este caso aragonés, qué candidaturas tiene que haber, qué líneas políticas, pero que a la hora de la hora claro, vayan no vayan juntos, quiero decir, es como una expresión para reducirlo a lo electoral, ¿no? Que evidentemente es importante, pero
pero quiero decir que eso luego tiene que converger en otros espacios, ¿no? Más allá de lo electoral, pero... Que construyan hacia lo mismo. Claro. Efectivamente, que todos entiendan que son compañeros entre sí. Quizás no tan compañero como el de al lado, quizás no tan compañero como el que compartes el 99% de las tesis ideológicas, Claro. pero sigue siendo un compañero con el que a lo mejor en algún momento te tienes que pegar un poco entre comillas para ver a quién se pone en una lista o qué línea ideológica se lleva en un punto concreto, Bueno, pero o al qué final- decisión comunicativa se toma, pero Pero al final, para regular eso, quiero decir, Compromís, como cualquier partido, tiene sus propios estatutos y de hecho, pues lógicamente se reconocen esas corrientes, incluso ha habido conflictos razonables entre el Bloc y Iniciativa, que es el partido de Mónica Oltra, porque Iniciativa es un partido que se define como un partido de izquierdas y es un partido ecologista, pero quizá no es tan valencianista como el Bloc. Entonces ahí están los matices ideológicos, pero al final han sabido sumar pero se resuelven hacia adentro. para tener un proyecto. Exacto, bueno, luego todos es decir, que en cualquier organización pasa que al final siempre algo trasciende a los medios y salen y hay trapos sucios que se tienen Sí, que lavar sí. en casa que luego salen, pero es Pero- verdad que es un proyecto que, bueno, ahí están los resultados electorales, ¿no? Sí. Y no estamos hablando, es decir, que al final yo lo que repito muchas veces es que el País Valenciano no es ni Cataluña ni Euskadi. Es un territorio que yo creo que se podría asemejar bastante a Aragón y que, por cierto, ha sufrido largos gobiernos del Partido Popular en los cuales muchas tendencias políticas, como es el caso del valencianismo, han sufrido largas travesías en el desierto Ujú. y que, sin embargo, se ha sabido revertir esa situación por una serie de factores que no vamos a entrar aquí a analizar, Sí, porque que nos no, va... que no se está todo perdido, quiero decir, que por haber tenido malos resultados la Exacto, Junta y digamos, últimamente, exacto. todo se puede reconfigurar. Yo creo que la actitud que hay que tener es prudente, porque yo, por ejemplo, no estoy ni en las tesis de que, como decías tú, que eso yo creo que se tiene que evitar, de que Chunta tiene que seguir sí o sí, porque al final se supone que cuando tú militas en un proyecto, lo importante es el proyecto y no No el el partido, partido en sí. claro. Es decir, que tú ¿qué quiero yo, por ejemplo? Pues que el aragonesismo tenga el mayor soporte electoral, que esté en contacto con la sociedad, que sea consciente de qué problemas reales hay en Aragón y que los pueda llevar a última instancia al gobierno. Voy a ser muy sinvergüenza y antes de abrir la sección del peronismo voy a citar a Perón. Pero qué peronismo se ahora toco yo. Bueno, después, para lo que acabas de decir, Estás anticipando. absolutamente sintetizado cuando dijo primero la patria, luego el movimiento y después los hombres. En ese orden de cosas. Y Luego esto ya- puede luego aplicar ya aquí. las mujeres, ¿no? Imagino. Bueno, se entiende años 50. Evita Claro, dignifica. pero al final, quiero decir, la patria no es la bandera, ni es por puntualizar, porque yo creo que no quería decir eso, pero mucha gente lo puede entender así. Es que hay gente cuando habla de, ahora que están en otras tendencias tan fuertes, ¿no? Y tan de moda, cuando se habla de patria no se habla ni de la bandera, ni de la jota, ni de los símbolos más folclóricos y más conocidos en Aragón, sino que se habla al final de poder conectar, que yo creo que ese es el problema, porque al final es muy fácil. Si no te votan, es que no llegas. Sí, sí. O sea, por mucho Al que final es muy sencillo. por ¿eh? mucho que hagas el esfuerzo y digas que eres muy consciente y lleves los problemas, al final, si no te votan, es que no estás, obviamente no vas a conectar con toda la sociedad, porque en Aragón hay una parte de la sociedad que es muy conservadora y lógicamente yo desde luego el modelo de partido que tengo no es un partido que llegue a esa gente. No, no. Pero sí que sigo pensando en Porque ese, tampoco hace falta en los sistemas parlamentarios. en ese meterse- positivismo en el que tú te mueves. Yo sí que sigo confiando en que hay una gente que tiene un sentimiento de pertenencia a Aragón, que es el que sea, y que desde luego el PAR, que no sé ni si se está planteando este debate, No. ni Chunta ahora mismo está llegando, ha llegado, vamos, es Y que no, y no parece que tenga una estrategia. y luego lo que quería decir es que eso, que hay una dicotomía entre los extremos serían que Chunta tiene que permanecer como el tarro de las esencias, que no se puede abrir y que es algo que es como para algunos la Constitución, ¿no? Que no se puede tocar. Y para otros, al contrario, que tiene que desaparecer y tiene que haber algo nuevo. No, yo creo que Chunta como proyecto político tiene que seguir existiendo, solo que se tiene que plantear un debate muy profundo sobre qué quiere ser de mayor y que tiene que tener, pues eso, desde luego una tendencia aperturista para volver a conectar y que además creo que hay mucha gente que ahora mismo se siente huérfana políticamente que podría tener un papel muy importante. Yo sí que no voy a entrar en nombrar otras organizaciones porque esto es muy relativo, lo digo porque hablábamos antes del caso de Compromís y en el caso de Compromís el Bloc era un partido fundamentalmente valencianista que tenía más gente de izquierdas pero también tenía una ala más centrista en el caso de ellos, y luego Iniciativa al final es una escisión de Esquerra Unida, de Izquierda Unida. Entonces son actores no son todos actores del valencianismo
puro, que quizá en Aragón sí que tendríamos dentro del aragonesismo, por desgracia para mi entender, el aragonesismo, además de estar poco soportado electoralmente, está muy fragmentado porque ahora hay más agentes que los que habían hace 15 años. Yo creo que hay que superar el aragonesismo más estricto y tejer alianzas con gente que esté por un feminismo. Estoy de acuerdo. Por un feminismo de hecho, claro. De hecho, el aragonesismo lo que tiene que hacer es lo que consiguió el valencianismo, que es Exacto. ser el espacio donde caben cosas que quizás no son aragonesistas, que quizás no tienen esa sensibilidad de que les interese especialmente, Y luego al pero final, que juegan un actor político. Claro, son un actor político. que al final el problema es ese, el problema es conectar, porque claro, sí que hay un sentimiento de pertenencia a la gente, pero tú como partido que pretendes abanderar eso y que además te lo curras, porque yo dentro de Chunta conozco gente que le echa muchas horas a esto y que además tiene especial dedicación y se lo cree. Al final yo creo que hay que matizar en ciertas cosas, porque al final yo creo que hay que ser muy cuidadoso en la línea ideológica que tienes y hay que valorar mucho eso, pero también hay que ser inteligente, y para llegar a un electorado amplio hay que hacer un cambio profundo en cuestiones estéticas, Eso también. en caras, porque mucha gente se identifica, valores que tiene, los intenta identificar en caras que tú tienes, en cuadros que tú tienes. Totalmente. Y yo creo que Chunta tenemos que superar ese, porque Chunta es un partido presidencialista y eso condiciona mucho a que hay una cara, que ahora es José Luis Oro, que yo creo que por cierto ha sentado muy bien, porque ya digo, en el caso de las autonómicas hemos revertido la tendencia negativa, pero haciendo autocrítica. Sí, pero igualmente los partidos modernos lo que tienden y lo que funciona es tener pues liderazgos polifacéticos, ¿no? Que puedan abarcar, porque la sociedad es muy líquida, las identidades son muy líquidas y por tanto se requieren liderazgos que puedan abarcar varios Y que aparte Chunta es un espacios, partido, ¿no? y que aparte de Chunta es un identidad. partido comarcalista, y le hace falta también tener líderes, porque yo no dudo que, ni mucho menos que Pepe Soro no esté pegado al territorio, porque se hace todos los días una burrada de kilómetros. Ujú. Pero al final es el presidente, y ese presidente necesita un coro, Claro, de y personajes, necesita sí, otras personas que también tengan cierta relevancia mediática y que puedan salir a los medios para también llevar reivindicaciones puntuales que hay en Aragón y que la gente se va a identificar con ellas. Y ya digo, insisto, que Chunta es un partido comarcal y necesita también ese tipo de voces repartidas por todo el territorio, y también por supuesto en Zaragoza, que también se ha quedado sin representación, y es otro de los retos que hay, ¿no? Que el aragonesismo político vuelva a tener voz, porque no la tiene ahora mismo. Bueno, pues antes de cerrar la sección, yo quiero tirar al aire la línea editorial de este programa con respecto a Chunta. Me va a permitir esa licencia desde fuera, ¿no? Lo que es desde fuera, lógicamente. Que yo creo que se resume en 2 puntos. El primero es que Chunta, junto con otros actores, deberían ser parte diferenciada, pero común, de un proyecto amplio, ¿no? Manteniendo estructuras, manteniendo tendencias, manteniendo debates, manteniendo relaciones, pero y sin perder su propia esencia, ¿no? Por así decirlo, las distintas organizaciones y las distintas tendencias aragonesistas que hay, pero convergiendo todas en un mismo espacio. Yo creo que eso es fundamental. Y lo segundo, que para incorporar tendencias ideológicas que son importantes dentro de Aragón y que quizás no son nítidamente aragonesistas, como puede ser buena parte del feminismo, creo que se tiene que producir desde la honestidad y desde el respeto mutuo un proceso doble, en el que, por seguir con el ejemplo del feminismo, pero creo que se puede abarcar a otros aspectos, ¿no? El feminismo aragonés se tiene que aragonesizar, pero es que el aragonesismo también se tiene que feminizar, ¿no? Y esto se puede aplicar al ecologismo. El ecologismo aragonés se tiene que aragonesizar y el aragonesismo se tiene que ecologizar. Y creo que ese es el proceso de ida y vuelta desde el que se construyen las amplitudes y desde el que se construyen los proyectos ganadores y que en última instancia transforman la sociedad, ¿no? Así que bueno, yo creo que hasta aquí la sección hablando de la Asamblea de Chunta. Ha sido muy interesante. Yo creo que cualquiera que haya escuchado este ratito va a salir con conclusiones muy interesantes y va a entender, que es al final lo importante, qué se va a debatir en febrero y por qué es importante. Y nada, nos despedimos porque pasamos a cosas que pasan. Continúa Guillermo en el programa, ¿verdad? Sí, Se claro. mantiene, va a seguir. Los otros temas también son interesantes. Vas a ver además cómo se funciona
bastante, como se dice siempre, bastante más serio normalmente Álvaro, que se prepara algo, en este caso la Wikipedia, poco serio en este caso, pero normalmente se prepara más mi sección, o sea, su sección que la mía. Vamos a ello. No te rayes que son pilares, definitivamente tu podcast de confianza. En un banquete estatal le confesó al al ministro de Cooperación francés. No se han dado cuenta, pero acaban de comer carne humana. Has tirado mis libros de Elige tu propia historia. Todos los viernes a las 5 de la mañana, hora de Pyongyang. Jueves a las 9 de la noche, hora de Zaragoza. Now for something completely different. En cosas que pasan tenemos lo que puede ser un nuevo país en el mundo llamado Bougainville. Bougainville. Sí, ojalá se cambiara el nombre porque eso de un país ya acabado en villa es como, no sé. Sí. No existe, ¿no? Hasta ahora. No, hay ningún pero ejemplo. no. Que me conste, no. Bueno, y si no me consta es que no existe, pero... Lo abarcas todo. Sí, hombre, a ver, otra cosa no, pero los países. Y bueno, es un... Para que nos situemos, actualmente es territorio de Papúa Nueva Guinea. Ah, ya sé de lo que vas a hablar. Te sonará, Sí. Te sonará porque, Sí, lo vi en Twitter. como como la semana pasada a cierta persona irresponsable de este programa dijo la noche antes, me da pereza hacer el programa, y no se hizo, pues no se pudo hablar de esto en su momento. Recién aprobadito el referéndum y sus resultados. ¿Ha habido referéndum ya? Sí, fue la semana pasada, el jueves se supieron los resultados, ¿Quién ha ganado? pero cierta persona ¿Quién ha ganado? pues se esperaba que ganara el sí con el 75% y ganó con el 98%. Tu pereza le ha fastidiado la actualidad. Sí, Pero bueno, mi pereza contra Bougainville. confío en que la gente que nos escucha sea curiosa, pero no tanto. No haya leído los 2 o 3 artículos que han salido en periódicos. 98%. Sí, lo Eso cual, es ya podría aprender Puerto Rico. si ya ponían aprieto al gobierno de Papua Nueva Guinea, pues ahora, claro, Nadie les apoya. es como, Pero joder, hago una a pregunta. ver cómo niego esto. Pero la gente del no se ha abstenido, o sea, no ha ido a votar, o es que realmente ha ganado. Había un 98% de gente a tope con la independencia. No sé la abstención cuánto ha habido, pero vamos. Sería Sí, importante mirar eso, ¿eh? no, o sea, que tuviera una guerra civil. A ver, ¿qué te estás adelantando? Sí. Es un poco cabroncete. Necesito que seáis como bastante más cabroncetes. Y a ver, la región como tal, bueno, Papua Nueva Guinea fue protectorado británico, bueno, parte de Australia, bla, 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 se independizaron, lo típico, no sé por qué siguen bajo mandato de la reina, no entiendo, pero bueno. Pues como Canadá. Ya, pero joder, estos se independizan de Australia, o sea, tienen, no lo sé, o sea, es como, bueno, nos independizamos, pero bueno. El rey que no es ni de tu país al que le juramos lo que sea, pues no se va. Y eso, a finales del siglo XX, pues empezó a haber movidote en Bougainville. ¿Finales de? Finales del siglo XX, o sea, Hace poco, claro, sí. porque, bueno, tiene un montón de recursos mineros y la gente, pues, no le gustaba Papua Nueva Guinea. No sé, siempre han tenido no se sabe muy bien, vino así como del cielo su sentir nacional, aparte de Papua Nueva Guinea, que por cierto es uno de los países más diversos de todo el planeta, porque tiene 800 y pico lenguas, que son un tercio de todas las que se hablan en el mundo. ¿Y están oficializadas? Es que es un país muy poco centralizado, Es ¿no? que no hay ninguna oficializada, o sea, De hecho, ¿qué pasa con esa mitad de la isla que no es Indonesia. ningún estado, no? Sí, Ah, forma parte de Indonesia. sí, O sea, que no creo. isla sin estado. Pero la cosa de Papua Nueva Guinea es eso, que... O sea, la lengua mayoritaria es... No me acuerdo el nombre, pero la hablan 7 millones de personas, pero nativamente solo 120.000, para que veas. Y es la lengua más hablada de manera nativa. Sí, o sea, claro, diversidad lingüística. Sí, no, porque, claro, Papúa había y trilingüe. tal cantidad de... Joder. Tal cantidad de tribus tan aisladas entre sí que, claro, pues cada una tenía su idioma y pues... Supongo que por condiciones geográficas, ¿no? Sí, de hecho dicen que es el país más inexplorado del mundo.
Sí, no, de hecho, ¿no era en ese país donde había asentamientos caníbales y por ahí? Sí, bueno, se dice Todavía bastante no. por esa zona, pero hay No como Sentinel del Norte, pero... No sé si es ese nivel. Bueno, no es. No, es ese porque nivel. claro, Sentinel es un 100%. Se sabría si es que se sabe todo de ese lugar, de Papua Nueva Guinea. Y bueno, pues esta islita, pues que no le gustaba Papua Nueva Guinea y tuvo una guerra civil, en la que fue Papua Nueva Guinea y salió perdiendo Papua Nueva Guinea, y firmaron un estatuto de autonomía en el que se recogía el derecho a autodeterminación pasados los 10 y 15 años. Eso en el 2000. Y bueno, no sé por qué se ha hecho a los 19, pero aquí están. Pues han 98%. Han votado un mes y medio, creo, que ha durado el referéndum. No, medio mes. Ya lo perdón. quisiera el procés. Del 20 y algo de noviembre al 7 de diciembre. Y bueno, pues eso, votaron, que es lo que tiene la democracia. Sí. Aunque sean países muy lejanos, que hostia, O sea, no es Occidente. En Papúa Nueva Guinea se permite un referéndum de autodeterminación, en el Estado español no se permite. Un país donde hay zonas caníbales Mira tú. permite el derecho a votar. Qué curiosa noción esta europea del progreso, ¿eh? Sí. Qué relativa, al final. Entonces, pues bueno, ha ganado el sí, el 98%, pero no es vinculante. Ahora está en manos del Congreso Papú. Papú. Sí, Es la nacionalidad es Papú. Según pone, el Congreso es al menos el Congreso Papú. Pues entiendo que sí, claro. Pero- La nacionalidad será Papú. Claro, ¿cómo niegas eso? ¿Cómo niegas ese derecho? ¿Sabes? No. Bueno, Gramsci hablaba de que se puede hacer represión física y represión ideológica, pero si un 98% de la gente está a favor de la independencia, la represión Y si ideológica ya no la puedes hacer. Y si has perdido una guerra civil, ya. Y también Gramsci decía que si nadie te apoya, si no tienes ningún sustento ideológico, no puedes hacer represión física porque es desbordante, ¿no? Entonces, si hay un 98%, digo yo, pero ¿cuándo se va a saber? ¿Cuándo lo votan? Que ya se ha votado. No, Eduardo. ¿cuándo votan en el Congreso? Ah, no En lo el Congreso sé. Papú. Supongo que no tendrán fecha. Irán con la calma. A ver si se les pasa, como hace España con Cataluña. A ver si se les pasa. Aplazamos el Madrid-Barça. Táctica Rajoy, ¿no? Sí. Realmente. Vamos a aplazar el Barça-Madrid a ver si se les pasa y se les olvida. Y podemos Lo de la jugarlo. independencia. Total que luego empatan a 0. Vaya mierda. Ni lo vi. Dicen que baño de Madrid. No lo vi porque. No me sorprende. Pero bueno. Valverde es Legacy. Todo hay que decirlo. En esta isla yo no sé cómo lo hacen, pero. Se hablan muchas lenguas también. Muchas. Nivel que la más hablada no llega ni al 20% de la gente. O sea, yo no sé cómo se entiende. Bueno, tiene una lengua en común, pero claro. Claro, si te iba a decir, tendrán alguna. O igual se parecen mucho las lenguas. No, podría ser. No, de hecho es la gracia, no se parecen. ¿No? O sea, sí, muchas sí, porque son 800, pero... Y hay un bulo que además se ha comido la Wikipedia, pero que por no meter mi cuenta y me da pereza, no lo he borrado o no lo he puesto en discusión. Como si fuera aquí un Debería redactor. ser responsabilidad militante. Claro, que dice que es originario de Papua Nueva Guinea, el idioma más simple del mundo. ¿Cuál? Que no me acuerdo el nombre, pero que tiene solo 1070 palabras y no tiene forma escrita. Es como 1070 palabras. ¿Cuántas pero tiene el castellano? que es. Por comparar un poco. ¿Tú crees que lo sé? No Tengo sé, cara de joder. diccionario. ¿Nadie sabe aquí cuántas palabras tiene el castellano? Muchas más. Un aproximado, digo. ¿El qué? El castellano, ¿cuántas palabras tiene? Ni idea. O el portugués. ¿Tampoco? Yo creo que va por las 5 cifras. Sí, no, eso seguro. Hombre, claro. Si no, vaya puta mierda. Si no tiramos de Wikipedia al Se ramo. puede mirar, sí, sí. Míralo. Vamos, que es falso. Y la referencia que ponen es unos ejercicios de test, unos listenings de inglés de un libro, no sé, de una reputada editorial que daba una opción incorrecta y una correcta. Y pues hay gente que se lo creyó. Debió hacer mal ese test, me imagino. Ah, o sea, que era falso. Es falso, claro. Ah. Pues he empezado la frase diciendo Sí, que sí, era que era un falso. bulo. Os puedo decir lo que dices en Google. A ver. Según la RAE, el castellano contiene 88.000 palabras. Pues sí, casi 6 cifras. Y nos querían hacer ver que había un idioma con 1000. Muy complicado. eso. Puede haberlo, pero al menos ese no es. Entonces eso, nada, solo que si sois gente curiosa y leéis cosas sobre Papua Nueva Guinea y sobre todo sobre las lenguas de Papua Nueva Guinea, que son más concreto, que sepáis que eso es falso.
Es falso y además hay un artículo riéndose de la gente que piensa que es verdadero y de cómo hay gente que pone como referencia un ejercicio de inglés en el cual te da una opción incorrecta. No sé, que me parece absurdo, pero bueno. Nada, es que en verdad, como tampoco me he preparado, bueno, me queda un minutillo, así que os voy a... ¿Qué dato random? Pregúntame cualquier cosa sobre el mundo y yo te lo respondo. Sobre el mundo, sobre el sistema mundo. Lo que quieras, cultura. Bueno, ¿qué onda con Ruanda? ¿Cómo va últimamente? Ruanda bien, sigue poco le fue mal. Sigue con su parlamento, en teoría, con más mujeres que hombres, el único del planeta. Mira. Pero bueno, lo compensante de un presidente hombre. Es que si no era demasiado. Claro, no vayan a pensar aquí. Claro. Pensar aquí que... Esto me ha gustado, podríamos hacer cada programa una pregunta. Te da tiempo a una rapidita, venga. ¿Y en los países nórdicos no hay más hombres que mujeres en los parlamentos? De la paridad no pasan. ¿Mister Internacional? No pasan porque 50-50, porque Ruanda es el único del mundo. Vale. Por eso han hecho el gobierno ahora... Igual lo hay, pero aún no me ha llegado la información. Igual voy con un par de semanitas de retraso. Rápidamente, en 10 segundos. Un territorio europeo que molaría que se independizase, aunque no tenga movimiento independentista. ¿Y por qué molaría? La isla de Man. ¡Ostras! Esa es buena. Sí. Esa es buena. Estoy de acuerdo. Son muy independientes ya, pero joder. Más. Un poco más. Más. El total. A las Olimpiadas. Sí. O Poveda. No puede ser. Bueno, posiblemente tu mejor sección. Yo creo que hay que repetir esto de las preguntas. El día que vaya a África llevará a Alvar conmigo. Porque le gusta mucho y sabe muchas cosas. Sabe más que yo casi de África. Galve yendo a algún camarero local, ¿no? Una pregunta. Te tienes que venir que conmigo a aprender Wolof. Bueno, pues está ¿Quieres guay. despedir luego el programa en internacional con otra pregunta? Podría ser esto la mitad de tu sección que fuese esto. Hacerte preguntas. Yo creo que con la isla de Man has dejado el listón muy alto. El señor de las curiosidades del globo. Pues molaría, que la mitad de tu sección fuera eso a partir de ahora. Sí, porque ya se me han acabado las ideas. Pues ya está. Bueno, no se me han acabado las ideas, pero me dan Es una nueva sección. Pregúntale a Galve. También. Galve, es que Galve contesta. Galve contesta sobre el sistema al mundo. principio dijimos que íbamos a hacer encuestas en el Twitter y no hemos hecho. Pero sí. Claro, o que la gente mande preguntas y a la semana siguiente las contestas. Hostia. Y como no mandará casi nadie, pues ya me las invento yo. Además, ni me las voy a preparar, no que me salga. Bueno, Claro, pero eso sí, no se yo dice. tampoco. Eso no se dice. Tú las preguntas Pero igual. ahí está la Eso verdad. es como Wyoming, Nos que han dicho se autopregunta. Wyoming se autopregunta poniendo voces. Bueno, lo que está claro es que yo no sabré qué pregunta es, no podré preparar nada. Claro. A ver si es verdad que sabes tanto del sistema mundo. Bueno, Señor, luego me puedes hacer otra pregunta. vamos a ver qué mierda es el peronismo. Las muchachas peronistas, todas unidas triunfaremos y por Evita daremos un grito de corazón. Eva Perón, Eva Perón. A la compañera Evita queremos reivindicar patria justa y soberana, feminista y popular. Eva Perón, tu corazón nos acompaña. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Esto lo dijo Eva Duarte, Eva de Perón, Eva Perón, Evita. Quizás la figura política más importante, evidentemente junto a Juan Domingo Perón, de la historia reciente de Argentina y de la historia del siglo XX latinoamericano, que nos sirve para empezar la explicación que tanto se me ha pedido, ¿no? Podríamos decir, de qué es el peronismo y por qué lo nombro en todos los programas, que eso es otra historia, ¿no? Por qué lo nombro en todos los programas, y por qué creo que es O sea, quizás obsesión. el movimiento político del que más hay que aprender en América Latina, Tiene ¿no? toc con el peronismo. Creo que todos los movimientos latinoamericanos de los que se tiene referencia y de los que referenciamos son peronistas en última instancia, ¿no? Y aprenden del peronismo. Entre otras cosas porque fue el primer gran movimiento populista, nacional populista latinoamericano. Voy a intentar resumirlo muy rápido, me podéis interrumpir, me podéis hacer preguntas, me podéis... lo que queráis, ¿no? Pero primero decir que el peronismo se funda en los años 40 de la mano de un coronel argentino, del gobierno por entonces argentino, que llega a ser
ministro de Trabajo, y que empieza a dar toda una serie de derechos y que empieza a tener toda una serie de relaciones con los sindicatos y con los trabajadores argentinos, con un discurso de vivan los trabajadores argentinos, un discurso nacionalista que en Europa se veía mal, ¿no? Se le comparaba con el fascismo, también con la época en la que, ¿no? Justo recién terminada la Segunda Guerra Mundial, que venga un tío en Argentina que es coronel a hablar de la patria, a hablar de Argentina, pues suena como un poco fascista, con ese eurocentrismo que siempre se tenía en Europa, ¿no? De intentar analizar todo desde nuestros prismas, cuando evidentemente el nacionalismo en un país como Argentina no tiene nada que ver con el nacionalismo francés o el nacionalismo español, ¿no? Pero bueno, Juan Domingo Perón es un coronel, llega al Ministerio de Trabajo, se empieza a ganar la confianza de los trabajadores, no por casualidad, sino porque les defiende, porque pone el cuerpo para defenderles. Y en un momento dado, por cuestiones, el gobierno le le recluye en una isla, y ahí sucede el gran hito del movimiento, el primer gran hito del movimiento peronista, que es un montón de trabajadores, un montón de, lo llamado cabecitas negras, ¿no? De la zona de lo que sería el cinturón alrededor de Buenos Aires capital, lo que es la provincia de Buenos Aires, lo que actualmente se llama el conurbano, que van a la ciudad de Buenos Aires en los años 40, cuando era una ciudad, de verdad, no os podéis imaginar, una ciudad solo pijos, solo personas con pasta, solo blancos, bien vestidos, y van a la plaza donde está la Casa Rosada, el Palacio Presidencial, el edificio presidencial en Buenos Aires, se quitan las zapatillas, van miles y miles de trabajadores, se quitan las zapatillas, meten los pies en las fuentes, que es como un hito también simbólico del peronismo, en una ciudad, repetimos, en la que solo vivían blancos ricos, ¿no? Con todo eso toda esta idea de que Argentina es un país blanco, es mentira. Argentina no es un país blanco. Lo que ha sido blanco históricamente ha sido su representación hacia afuera, por lo que es Buenos Aires. Lo que ha sido es que Argentina intentó matar a todos sus negros y consiguió blanquear, como Brasil lleva intentando aquí. Exacto. Pero muy moreno. Bueno, pero no era blanco también, claro. Y Evita. Aunque ser negro o blanco en Argentina no tiene tanto que ver. Tiene más que ver con la clase, ¿eh? Instaura un movimiento. Después de que pidan su liberación, le liberan y el gobierno le pide: mira, Juan Domingo, por favor, sal a la terraza, nosotros te liberamos, pero pide a la gente que se calme. Y Juan Domingo Perón dice: sí, ahora voy, sale a la calle y dice que se va a presentar a las elecciones. Básicamente, que se va a presentar a las elecciones presidenciales. Evidentemente, gana las elecciones y comienza oficialmente el primer de los muchos gobiernos peronistas. Peronismo, por cierto, que nunca ha perdido unas elecciones cuando ha podido presentarse, ¿no? Cuando no ha estado proscrito. La única vez que las perdió fue en 2015 contra Macri, y ahora, después de 4 gobiernos de Macri, ha ganado con casi un 50%. ¿No? Nunca el peronismo ha perdido unas elecciones cuando se ha podido presentar en Argentina. ¿Por qué el peronismo es tan extraño en Europa? ¿Por qué es antiliberal y anticomunista al mismo tiempo? Perón partía... Bueno, no quiero dejar de mencionar la figura de Eva Perón, ¿no? Como esa parte de... Era la esposa de Juan Domingo Perón, e iba a los barrios, iba a los pueblos, a hacer la figura más material y más de cuidado, si tenía una asociación como para cuidar a la gente y demás. Sí. De hecho estaba esta frase de Perón cumple, Evita dignifica. Pero bueno, ¿por qué es tan difícil? Es anticomunista y antiliberal, y con esto lo explico. Perón plantea algo que tiene todo el sentido del mundo, que es el comunismo en un contexto de Guerra Fría, además. El comunismo y el liberalismo son ideologías europeas que no nos interesan, que no han estado construidas para nosotros, que no hablan de Latinoamérica, que no explican la sociedad latinoamericana y por tanto no nos interesa. Somos antiliberales porque el liberalismo es injusto, egoísta, y somos anticomunistas porque anula la identidad del individuo. O sea, somos anticomunistas porque el comunismo anula la identidad del individuo, ¿no? Y fundan lo que se llama tercera posición, que aquí en Europa pues se considera que, esto lo dicen los fascistas, también se considera de hecho que Perón es fascista, ¿no? ¿Por qué se piensa que Perón es fascista? Porque eran los años 40 y la democracia argentina tenía todas las fallas que tenían las democracias del mundo en los años 40. Pues sus visitas a Francia. Bueno, no, pero quiero decir, nadie habría planteado tampoco que Francia no era demócrata por no apoyar a la República, ¿no? Hombre, es que además, quiero decir que en el Estado español se tiene una memoria corta, porque precisamente todo el mundo cuenta que Argentina daba alimentos a la España postfranquista. Claro, y de hecho Eva Perón, cuando viene a España a dar alimentos, ella dice literalmente, con Franco al lado, con el peligro por cierto que eso tenía, dice: a mí no me importa quién gobierna, yo vengo a ayudar al pueblo español, que es un pueblo hermano. Que uno tiene que contextualizarlo, ¿no? ¿En qué momento estaba? Es un país como Argentina, que era
en sus días había sido especialmente rico, pero por culpa de las oligarquías argentinas se convierte en un país pobre en la distribución de la riqueza, y aún así vienen a España a ayudarnos y a traernos comida y demás. Por eso, y porque era un militar, y porque se autodefinía anticomunista y antiliberal, y pues bueno, se le considera fascista, ¿no? Pero bueno, solo hay que ver qué sectores sociales en Argentina apoyan el peronismo para darse cuenta que es de todo menos fascista, ¿no? El peronismo se constituye y se va constituyendo a lo largo de los años como un movimiento popular que va contra las dictaduras, las diversas dictaduras latinoamericanas, argentinas, que por cierto son todas contra el peronismo, y todas buscan frenar y legalizar el peronismo. De hecho, bueno, esta idea de justicia social y de interés nacional, que son como las dos patas, ¿no? Una de las dos patas del peronismo, es criticada igualmente por comunistas y liberales. Y no hay que perder de vista que en el primer golpe de Estado a Perón, que creo que es en el 53, sí, lo apoyan los liberales, lo apoyan los fascistas, lo apoya un sector de los militares, lo apoyan los oligarcas, lo apoya la iglesia, pero lo apoyan los comunistas también. Los comunistas apoyan un golpe de Estado militar con bombardeos solo para quitar a Perón. Porque si algo tienen en común comunistas y liberales es que a los dos les pone muy nervioso el nacionalpopulismo. Porque no lo entienden. Porque desborda sus marcos supuestamente científicos, en los que toda la política está ya dada y todo pues, está súper estructurado, ¿no? Siglo XX, gobiernos peronistas cuando podían gobernar, es un movimiento absolutamente amplio, o sea, dentro del peronismo hay antiabortistas directamente. Hay personas que estuvo Menem, ¿no? Que a principios del siglo XXI pues, llevó al país a la ruina con un liberalismo terrible. Pero porque eso es el peronismo, ¿no? El peronismo es un movimiento nacional donde cae prácticamente todo y donde se dan todas las disputas dentro del partido. Disputas de corrientes muy distintas. ¿Qué nos interesa especialmente? Que en 2003, o sea, no indago en la figura de Perón y de Evita porque me podría pegar horas, ¿no? Que en 2003, o 2002, no me acuerdo, gana las internas, o se posiciona en las internas, una figura que seguramente sonará, que es Néstor Kirchner, que gana las elecciones en Argentina, una Argentina absolutamente destrozada por el liberalismo, pero absolutamente destrozada, con una conflictividad social brutal, con una abstención que llegaba al 50%, gana las elecciones y empieza a gobernar Argentina enfrentándose al neoliberalismo, ¿no? Es de esa línea de los Chávez, un poco Mujica, toda esta gente, ¿no? Lo que se engloba, Rafael Correa. Lo que se engloba también desde Europa. El socialismo del siglo XXI. Claro. Que matizo que es desde Europa porque coincido en tu crítica, que al final lo analizamos todo desde nuestra... O sea, si uno quiere ser estricto, hablando de Kirchner, yo creo que sí se puede hablar de socialismo del siglo XXI, pero es correcto decir que son peronistas aplicando el socialismo del siglo XXI. Porque no hay que nunca dejar de lado que el peronismo tiene... Sí, es amplio, pero tiene solidez ideológica. Que tiene principios. Que es bastante previo al socialismo del siglo XXI. Efectivamente, y tiene pues esos fundamentos del nacionalismo del bien, de justicia social, de defensa de la soberanía nacional, de impulso de la industria nacional en un país como Argentina, que siempre ha vivido de las exportaciones. Has puesto en confrontación, que me parece muy interesante, porque quizás es un debate más cercano del que podríamos imaginar, que por un lado se le puede acusar de nacionalista, pero por otro lado, por ejemplo, ejerció el internacionalismo cuando ayudó a la España de posguerra, por ejemplo, trayendo alimentos. Entonces quiero decir que desde la Europa del siglo XX se le puede acusar de nacionalista y sin embargo está ayudando a un Estado al que Europa dio la espalda. Claro, es que con el golpe de Franco. Quiero decir, todas las democracias europeas pasaron tan perfectas y tan demás, pues no se implicaron con la democracia española. Es que en el peronismo te caben buena parte de las contradicciones que existen en la política, entre comillas, de izquierdas en Europa, ¿no? Porque es nacionalista e internacionalista. Claro. Porque impulsa la industria pero le cabe el ecologismo, que por cierto, porque es tradicionalista y feminista. Las contradicciones no son malas, la clave está en saberlas gestionar. Claro, pero quiero decir, las contradicciones son inherentes al ser humano, o sea, no es algo malo, simplemente es algo, yo creo que la clave es en cómo se gestionan. Sí. No es que sean ni buenas ni malas, no es que sea malo que las haya, simplemente es cómo se explican y cómo se gestionan. Y en última instancia ellos tienen claro que a la hora de la hora van juntos a todo. Sí, dan todos los debates intensos que tienen una intensidad ideológica incomparable, ya os digo. Es que ha habido antiabortistas en el peronismo, ¿no? Y aún así,
ellos terminan juntándose. Y de hecho, la única vez que no se juntan, que es en 2015, es la única vez que pierden unas elecciones. La única, es que siempre ha ganado el peronismo. Yo no podría decir sí, pero peronismo que a veces era neoliberal. Bueno, sí, porque perdieron una batalla interna la gente del bien dentro del peronismo, ¿no? Importante también entender la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que gana las elecciones en 2007, gana en 2011, y que sigue profundizando, ¿no? Sigue profundizando, nacionalizando empresas, redistribuyendo riqueza, con planes de ayuda social, etcétera, mientras la izquierda argentina le está poniendo, ¿no? Le está poniendo palos en las ruedas, le está dificultando, porque no es, digamos, tan pura, ¿no? Entonces yo creo que eso es la dificultad grande que tiene la izquierda europea para entender el peronismo, es la misma que tiene la izquierda argentina, ¿no? Que es, ¿por qué no nos hace caso la gente si les defendemos? Que esa parte, yo creo que lo súper importante del peronismo es, a diferencia de la izquierda, la clásica izquierda, que ve al pueblo como un sujeto que está por debajo de él y al que tiene que convencer, el peronismo es el propio pueblo, haciendo política. Es que además yo creo lo que estás planteando, o sea, sería al revés, ¿no? En vez de Europa a América Latina, tú estás poniendo encima de la mesa unas cuestiones que vienen precisamente de América Latina, sí, porque es un movimiento argentino, que tendrían que ver con la Europa actual. Porque ahora precisamente coincide, qué casualidad, obviamente es ironía lo que estoy diciendo, qué casualidad que coincide la bajada de apoyo electoral de la socialdemocracia en muchos estados europeos. Uh-huh. Eso coincide con la subida de posiciones fascistas, sí, neofascistas, nostálgicas de... Es decir, que justo que casualidad, ¿no? Que se podrían utilizar los parámetros que tú estás planteando de Argentina con lo que está pasando porque sí, al final es una correlación de fuerzas y que al final la gente identifica que la solución a sus problemas no está en la socialdemocracia, sino en movimientos, en este caso, populistas de derecha. Sí. Y fascistas. Y en Argentina es un movimiento nacional populista eminentemente progresista, porque es que si tú ves el programa y las líneas ideológicas es eminentemente progresista. Y ya para terminar, porque es que en 15 minutos no me ha dado tiempo a explicar nada, ¿no? Pero quien quiera investigar, hay vídeos y hay todo, creo que lo más importante, lo que más resume el peronismo, es que en los barrios como la Villa 31, que es un barrio extremadamente pobre de Buenos Aires, el peronismo creo que tuvo un 75% en las últimas elecciones. Y la izquierda un 1%. Un 1% en el barrio más pobre, uno de los barrios más pobres de Buenos Aires. Ya, es que la izquierda sudamericana suele ser una izquierda elitista. Exacto. O sea, es que no viven en los barrios, no están en los barrios. Es igual que aquí, por ejemplo, la izquierda con los movimientos de inmigrantes y de racializados. No están, no van nunca, nos llaman para participar en eventos que ellos quieren dar el toque de color. Pero es que no saben. No, y la gracia del peronismo es esa capacidad de incorporar a su idea y a su proyecto político todas las nuevas demandas que van surgiendo. Hay una anécdota muy curiosa, que lógicamente es de novela, ¿no? Pero que realmente, vaya, si no pasó eso literal, pasaron otras cosas, ¿no? Que durante la última dictadura argentina hay una mujer, es una historieta, ¿no? Pero realmente opera. Hay una mujer que va a una farmacia a intentar que le den una cápsula, o sea, una pastilla anticonceptiva el día después, ¿no? Años 80. El farmacéutico se la niega, la mujer sale de la farmacia, coge una piedra y la tira contra el cristal y grita: ¡Viva Perón, hijo de puta! Entonces uno puede pensar: ¡Viva Perón porque no te han dado una pastilla anticonceptiva! Y eso define perfectamente que dentro del peronismo es el movimiento que va incorporando y se va renovando. Y uno puede teorizar si hace 70 años el peronismo era o no excesivamente democrático, era o no excesivamente feminista, pero la realidad es que a medida que van surgiendo demandas, el peronismo las va incorporando en su movimiento político. Y hoy el peronismo es el actor principal del feminismo argentino. Y si mañana, dentro de 10 años, surge una nueva demanda, es que seguro que el peronismo va a ser el principal actor de esa demanda. Entonces, eso es el peronismo, un movimiento nacional, popular, latinoamericano, propiamente latinoamericano, que no es un movimiento latinoamericano que ha adaptado ideas europeas, sino que ha generado su propia teoría. Desde aquí, claro, sí, el marxismo es ciencia, pero el peronismo no, por ejemplo, ¿no? El peronismo no sería una ideología definida y el comunismo sí, que es lo que siempre se plantea aquí. No, es que el peronismo no está definido, es que es ambiguo. ¿Por qué, no? Porque es latinoamericano. Sí. Supuestamente tampoco el correísmo está definido, tampoco el, ¿no? Aunque el peronismo tenga una idea clarísima de lo que tiene que ser su propia industria, y el comunismo español no tiene ni puta idea de qué industria se hay que hacer en el Estado español. No tiene ni idea.
pero ni idea, no hacen ni un análisis. Porque se pasa el día leyendo a Lenin, que está muy bien. Pero el peronismo sí tiene una idea de la industria argentina. Lenin ya te dice que en España tienes que irte a Siberia a poner cosas. Claro, pero fíjate, ¿no? A buscar huesos de... Aquí se plantea, es un movimiento ambiguo y tienen todo un programa de lo que hay que hacer en Argentina de aquí a 40 años. Cuando lleguemos al poder ya buscaremos a ver el capítulo en el que Marx dice qué hacer en la España del 2020. Hay un libro de Marx sobre España, por cierto, como es español, creo que se llama. Ay, además el otro día, leyendo a Malcolm X, leí una cosa que me pareció interesante. Dije, me acordé de tú. Sobre un conflicto que hay entre la gente de Marx y los de Mao. Que dicen que era por racismo. Sí, era una cosa muy loca, ¿eh? El maoísmo mola. Que estaba diciendo sobre que... De hecho, los Panteras Negras eran maoístas. El maoísmo bien interpretado, porque si es mal interpretado te salen los gemelos rojos. Bueno, pero ahí pasa un poco como lo que estabais diciendo con la parte latina, ¿no? Luego también está la cultura oriental, que tampoco tiene nada que ver. Y desde Europa pues también intentamos... Por eso en este programa apoyamos a Corea del Norte. Sí, ya no tiene nada que ver la cultura alemana con la cultura española ni la francesa, ¿no? Bueno, yo como no soy de este programa, yo solo soy invitado. Yo soy de este programa y bueno, a ver, no me mojo, me pilla lejos. Bueno, para cerrar solo un dato. Sí, es verdad que más cerca está Papúa. No, es verdad que está más cerca. ¿Qué quiere decir? Tampoco mucho, Para cerrar, yo solo quiero decir una cosa que creo que ilustra, ya os digo, el peronismo no se puede explicar en 15 minutos. O sea, yo necesité un año para entenderlo, de conversaciones con una persona peronista de allí. Para entender un año, o sea, y estos son 15 minutos. La gente que se mire documentales, que se mire vídeos, pero solo quiero decir una cosa. En medio de la izquierda argentina criticando que el nuevo gobierno de Alberto Fernández, que ha ganado hace nada las elecciones, Alberto Fernández presidente, Cristina vicepresidenta, no es suficiente de izquierdas, porque fíjate, Alberto dijo esto una vez, dijo esto otra vez. Lo primero que han hecho ha sido acoger a Evo Morales y darle protección, cuando le han amenazado de muerte. Lo primero que ha hecho el nuevo gobierno. Así que bueno, que como diría Maradona, que sigan mamando. Que sigan mamando y que sigan mamando y viva Perón. Y yo me quedo aquí. ¿Alguien quiere comentar algo? Si quieres hacer una pregunta mientras borras los archivos para poder parar la grabación. Sí, ¿alguien tiene una pregunta para hacerme o te hago yo alguna a ti internacional? ¿Alguien alguna duda peronista? No sé, yo lo que me ha chirriado un poco más, por ser un poco crítico, es la asimilación. Es decir, yo, por ejemplo, se me genera un debate cuando hablas de que el peronismo, por ejemplo, está cerca de la realidad social, ¿no? Y asimila las demandas. Sí. Pues claro, esa asimilación, a mí lo que me genera un poco de contradicción es que esa asimilación tiene que pasar por un filtro, ¿no? Quiero decir, no... No, evidentemente. Porque no puedes asimilar, quiero decir, yo, por ejemplo, habría demandas que, en fin... Sí, no está establecido, pero tú ves la historia y ves cuáles han incorporado y cuáles no. Vale, por evidentemente. Eso. Porque... Y tiene filtro, porque, por ejemplo, hace unos años hubo una demanda de la gente del campo que uno podría pensar, sí, está encabezada por gente del campo, pero era eminentemente reaccionaria. Y el peronismo no la incorporó, de hecho se enfrentó a ella. Mientras la izquierda sí la incorporó, por cierto, y sí la apoyó, porque era una demanda antiperonista. Y era una demanda, vamos, loquísima, de un nivel de reaccionarismo brutal. Entonces sí, no hay un filtro escrito, pero evidentemente hay un filtro práctico que va funcionando, ¿no? Lo digo porque quiero decir que hay muchos discursos, yo creo que la amenaza que sufrimos aquí es que hay muchos discursos fáciles ante problemas complicados, que bueno, yo creo que ahí está en alcanzar el equilibrio, ¿no? En tampoco, como decías, el tampoco estar alejado, ser una izquierda pija, que está alejada de la realidad social, que se queda ensimismada en sus valores. O que yo lucho por ti, pero solo en lo que yo creo que tú necesites, claro, y no en lo que tú necesites. Claro, entonces yo creo que hay que alcanzar ese equilibrio, ¿no? Pero por supuesto hace falta diálogo, no puedes, quiero decir, tampoco puedes renunciar, desde luego no puedes ni no tener filtro ni renunciar a lo que te está llegando, porque aquí en España está pasando que, pues eso, que es verdad que hay ciertos espacios que se están desocupando, que por desgracia los está ocupando una posición fascista que es la que está cogiendo, y eso es lo peligroso de la sociedad. El otro día tuiteaba Jonathan Moriche un Twitter, el compañero extremeño muy interesante, que era: la izquierda en España tiene que ser ideológicamente marxista, que dijo, ideológicamente marxista, comunicativamente laborista y en la cuestión de hilar y de convencer, peronista. Marxista, peronista y laborista. ¿Eso quién lo decía? Jonathan Moriche, no sé militante extremeño. Está muy guay, merece mucho la pena. Y te lanzo una pregunta a ti, para cerrar. ¿Qué pasa con Belice? ¿Qué me cuentas de Belice? ¿Ha pasado algo últimamente? No, yo te pregunto. Vale.
Ah, un país, es curioso porque al estar en Centroamérica, Sí, en que medio, es que no hay ningún país que no en medio de pues zona castellano parlante, hablan inglés. Entonces es como, no solo se habla inglés en Estados Unidos y parte de Canadá, se habla también en Belice. ¿Y Lesoto? Lesoto, Aparte del fact de que está dentro de otro país. Claro. Sí, eso ya lo conocemos. su príncipe, bueno, su rey tiene muchísimas esposas y todas menores. No, no. Joder. No, ¿en serio? Esto está Sí. por encima de lo de la isla de Man, ¿eh? Pero vamos a ver. ¿Pensad un país vosotros? Preguntarle algo. No, yo creo que ¿Qué ya país? está. Yo creo que ya está. Está Yo lista. cuando me vaya a África llevaré a Álvaro conmigo. Ah, pero es que África es jodido, vas a ver. Último ya. Turkmenistán. No puedes saber algo de Turkmenistán. Ay, te he pillado. No. Están muy jodidos. ¿Por? Porque Kazajistán ha puesto una represa en medio del mar de Aral No, no puede ser. y no está recreciendo el mar de Aral en su lado. Pues que quieren recrecer el mar de Ah, Aral que no en tienen su agua. lado. No me hagas explicarte qué hizo Stalin con el mar de Aral. Yo me desentiendo. Tenían un mar que han secado, secó la URSS, y pues Turkmenistán ha reconducido el río otra vez para que lo vaya llegando. Pero los cabrones han dicho, para llenar bien mi parte, pongo un muro, una represa, entonces Claro, no se llena. Porque el mar No de se Aral- llena todo. Claro, no se llena todo el mar de Aral, Bueno. solo mi parte. Yo voy a seguir investigando para en los próximos programas poder preguntarte sobre países y que alguno habrá que no tengas ni Que no puta sepa idea. nada. Pero yo abriría el programa a la Sí, sí. participación, ¿eh? Puede atraer a mucha gente friki. Que la gente que pregunte. le haga preguntas. Sí, sí. Sigan a Guillermo Corral, ¿cómo es en Twitter? Muchas gracias. Gcorral ZGZ. Arroba muchas gracias. Gracias a ti. Arroba muchas gracias. Gracias a ti por Muchas venir. gracias que- por la que invitación ha y sido no un te placer. rayes que son pilares. Pues tu casa. Muchas gracias. Adeu. Un grito Chao. de